A analizar cada frase. Les voy a pedir a Betty, que es la que tiene el primer versículo que vamos a estar leyendo en esta mañana, que nos narra la primera frase. Vamos a detenernos en la palabra perdón, principalmente en esta primera frase. Sí, Betty. Gracias, Betty. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué cambiantes que resultan las personas, ¿no? Tal vez lo vimos en la película estos días, ¿no? ¿Se acuerdan cuando entraba a Jerusalén? ¿Qué decían de Jesús? Era nuestro rey, nuestro Señor. Y ahora lo estaban crucificando. Cuán cambiantes somos los seres humanos. Pero gracias a Dios tenemos un Dios que no miente, no cambia, siempre piensa de la misma manera. Así nos lo dice Hebreos 13, versículo 8. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta primera frase que Jesús menciona en el Calvario, colgado de la cruz, es una oración que él dirige a Dios. Pero vamos a ver que la cuarta y la séptima también van a ser oraciones que él dirige a Dios. Y vemos cómo en forma parece caprichosa están puestas, al comienzo, en el medio y al final de su sermón. Generalmente nos cuesta perdonar, generalmente no es algo que nos pueda salir naturalmente. Más cuando sentimos que alguna persona pueda de alguna u otra manera abusar de nosotros, ¿no? Y a veces se nos complica más la situación cuando eso lo llevamos a nuestra relación con Dios. Muchas veces, como nosotros también abusamos de Él, nos cuesta aceptar el perdón que Él nos quiere dar. Entonces nos surge un doble problema. No solamente nos cuesta perdonar, sino también a veces nos cuesta aceptar que el perdón que Dios nos quiere dar. Ya el Padre Nuestro nos lo decía, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un Dios que quiere que nosotros podamos tomar la iniciativa, que no seamos mezquinos, que podamos cosechar en nuestra relación con Él lo que también podemos practicar en nuestra relación con nuestros semejantes. Pero hay algo importante que a veces no lo tenemos en cuenta, y es que cuando practicamos el hecho de perdonar, el más beneficiado es el que perdona. Muchas veces nos cuesta eso, pero vemos que el que perdona es beneficiado. Les explico por qué. Podemos estar todo bien, todo muy lindo, hasta que se acerca aquella persona que en algún momento tal vez nos hirió y se nos arruina toda la vida. Ahí es cuando nos damos cuenta que nuestro perdón no llegó. Pero lo interesante es que si yo perdoné, eso me saqué el veneno que tengo dentro y cuando yo pueda ver a la otra persona no me va a pasar nada. Como yo puedo ver hoy una cicatriz que tengo aquí en mi mano y no me duele. No me duele porque ya está cicatrizada. Ya aunque la apriete, no me duele. Aunque quiera rascarla, no me duele. Ya aprendí a convivir con ella, aprendí a que ella está ahí porque hubo una herida en un momento, pero ahora ya está cicatrizada. Y la puedo ver todos los días y no me va a cambiar a mí. Pero avancemos un poquito más. Dijimos que esta fue una oración de Jesús. Cuando nosotros oramos, ¿qué pretendemos de Dios? Que nos conteste. ¿Dios contestó esta oración de Jesús? ¿Dios contestó la oración de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vayamos por un momento a 40 días después de la muerte de Jesús. ¿A quién encontramos predicando? A Pedro.
a multitudes, muchos se bautizaban. Ahí ya vemos uno de la contestación de Dios, ¿no? Pero también podemos ver a muchas personas que habían estado tal vez en la multitud diciendo crucifícale, ahora diciéndole a Pedro, Señor, Pedro, ¿qué podemos hacer para nosotros ser salvos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para obtener la salvación? Se habían dado cuenta de a quien habían crucificado era Jesús, el Hijo de Dios. 40 días antes habían escupido su rostro, lo habían insultado, habían clavado la corona en su sien. Y tal vez hasta el soldado romano podría haber estado pensando, si dejamos volar un poco nuestra imaginación, tal vez sentir que se había equivocado al haber hecho eso que hizo. Perdón, qué palabra a veces tan difícil de poder llevar a la práctica. Pero ahora los invito a que podamos cantar juntos un himno. Le vamos a pedir a Ezequiel que lo esté poniendo. Es el himno 241 que también nos va a estar acompañando en el piano Mirta. Y esta es como una oración para que nosotros podamos entender un poco más el significado de esta palabra perdón. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Segunda frase, certeza, la palabra clave. Ahí le vamos a pedir a Paula, que ella tiene Lucas 23:43 y lo va a leer para nosotros. Muy bien, gracias Paula. Miremos por un momento la cruz, el Calvario. 3 cruces clavadas en tierra, Jesús en el medio, en cada costado un ladrón. Y de golpe se escucha a uno de ellos decir, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Qué tenía que recordar Jesús de ese ladrón?
la sangre que derramó al robar y al matar gente, los asaltos que hacía, los vicios que tenía, su inmoralidad, su deshonestidad. ¿Qué era lo que Jesús tenía que recordar de ese ladrón? ¿Qué bueno había hecho para que Jesús pueda tenerlo en su memoria? ¿Qué podía marcar en la vida de Jesús ese ladrón? Pero gracias a Dios, nuestra salvación no es por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. Todos necesitamos de ese perdón que Dios nos quiere dar, como decíamos recién. Pero la salvación no es por obra, sino por qué? Por gracia. Es un regalo que Dios nos hace a nosotros. Podemos ir a Jesús con sinceridad, que Él nos va a recibir. Va a perdonar nuestros pecados, va a transformar nuestros corazones, va a crear en nosotros una nueva criatura, pero una criatura en conforme a la voluntad de Él. Para que podamos ser contados, como decía el versículo, entre los redimidos. Por eso era el pedido de ese ladrón: Señor, acuérdate de mí. Yo quiero ser recordado en ese día como ese ladrón. Quiero que Jesús, cuando venga en las nubes de los cielos, se pueda acordar de mí. No por lo que pudimos hacer o dejar de hacer, sino porque su amor nos alcanzó y nosotros pudimos entregarle nuestro corazón a Él. Vamos a tomar también ahora a continuación un himno, el 183, que dice: no me olvidé de ti. Y este me recuerda un poquito el versículo que estuvimos estudiando esta semana, aquellos que seguimos reavivados por su palabra, en Isaías 49:15, nos habla de que Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Cantemos.
Sí, nuestro Señor no solamente nos invita a que practiquemos el perdón, sino también que tengamos la certeza, esa certeza de que Él viene pronto y viene a buscarnos. La tercera palabra, la tercera frase la encontramos en San Juan 19, 26 y 27. Adriana, te pido que leas. Gracias, Adriana. Esta fue la tercera frase que Jesús menciona en su sermón de la cruz. Vimos que la primera se dirigió hacia dónde, hacia arriba, hacia su Padre. La segunda al costado, donde estaba el ladrón. Y ahora la tercera la hace hacia abajo, donde estaba su madre y su discípulo amado Juan. Vemos cómo es el amor de Dios. No tiene una dirección fija, va donde sea necesario, va hacia cada corazón que esté predispuesto a recibirlo. Ese amor quiere llegar a todos los corazones de cada uno de nosotros. Comparto una cita de Elena de White en El deseo de todas las gentes, página 700. Ahí se nos dice con respecto a esto que estamos leyendo: el perfecto ejemplo de amor filial de Cristo resplandece con brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años, Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. Y ahora, en su última agonía, se acordó de proveer para su madre viuda y afligida. Y aquí la parte importante: el mismo Espíritu se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. ¿Qué tarea nos dejó el Señor? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? ¿Recuerdan que Cristo mismo lo dijo? ¿Se acuerdan cuando los había venido a visitar la madre y los hermanos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién eran los que eran sus hijos y sus hermanos? Lo que hacen la voluntad del Padre, o sea, nosotros. Entonces nosotros también tenemos esa misma misión que tuvo Juan, la de poder ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, que tienen necesidad. Tal vez con algo simple, con algo cotidiano. Tal vez esté necesitado simplemente de una palabra, de un gesto de amor, de un cariño, de un abrazo solamente. A veces pensamos en grandes cosas, pero hay cosas tan pequeñas que a veces van a cambiar y cambian nuestro día. Una sonrisa tal vez, ¿no? ¿Cuántas veces eso hace que nuestro día se torne distinto? Cuarta frase. La cuarta frase la encontramos en Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. Luis, por favor. Gracias, Luis. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado es como un cáncer, como una enfermedad de ese tipo que hace que nosotros nos vayamos adormeciendo, que va atrofiando nuestros miembros, nuestro interior, y hace que nuestras conductas puedan ser conductas desordenadas, de autodestrucción muchas veces. Nos hace perder la sensibilidad de la comunión que podemos tener con Dios cada día, al estudiar su palabra o al dialogar con Él en la oración. El clamor de Jesús en la cruz fue un clamor de sentirse separado de su Padre,
no fue un clamor de dolor simplemente, fue un clamor de sentir que el pecado hacía separación entre él y su Padre. No fue la cruz la que lo mató, tampoco fue esa lanza que clavaron en su costado, pues él ya estaba muerto. Lo que mató a Jesús fue tu pecado, mi pecado, todos los pecados que día a día se cometen y también aquellos que van a quedar en el futuro hasta que Él venga. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros por amor. Él quiere que cada uno de nosotros entendamos eso, que el pecado no es un juguete. Y quiero que entiendan esta expresión, juguete, porque es muy importante que lo tengamos claro. Muchas veces pensamos que nosotros podemos jugar con el pecado. ¿Qué pasa cuando a un niño, creo que todos tuvimos relación, o todos jugamos, o nos gusta alguna cosa que llama nuestra atención, ¿no? Tal vez a los jóvenes mismos, con todo lo que es ahora la parte de equipos de distinta manera que hacen que sean parte de nuestro ser, tal vez como un celular o algún otro elemento que podemos tener nosotros. ¿Qué pasa cuando apenas llega a nuestra mano? Es todo novedad, es todo sorpresa, y si lo llevamos a un juguete de un niño, pareciera que ese juguete pasa a ser parte de él porque no se separa de él por nada. Pero ¿qué pasa con ese mismo juguete días después o semanas después? ¿Sigue jugando con ese mismo juguete? ¿Le sigue dando la misma importancia que le dio ese primer día cuando lo recibió? No, es un juguete y ellos entienden que es un juguete y tiene su etapa, y cumplida esa etapa el juguete pasó a ser en segundo plano porque tal vez llegó otro nuevo o me acordé que tenía el otro allá y empecé a jugar. Lo que pasa es que con el pecado no es así. Una vez que yo agarro el pecado es el que a mí no me va a dejar. Por eso no tenemos que ni jugar con el pecado, ni pensar que podemos mantenerlo oculto de la mirada de las personas. Hasta a veces pensamos que se lo podemos esconder hasta el propio Dios. Pero lo importante de estas palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, me ayudan a pensar que Dios dio todo para mí, desde la oscuridad que se encontraba en esos momentos al cargar con nuestros pecados. Lo hizo para que yo y vos podamos tener luz, para que podamos vivir de acorde a lo que en su palabra encontramos escrita, y también para que podamos ser parte de ese reino que Él está preparando para cada uno de nosotros, un reino de luz. El sermón continúa y llegamos a la quinta palabra, necesidad. Ahí tenemos el versículo de San Juan 19:28. Micael nos lo va a leer. Tengo sed. Él tenía sed de agua. ¿Y qué le ofrecieron? Vinagre con hiel. ¿Qué tiene el vinagre? Alcohol. Y vemos que hasta en ese pequeño detalle, en ese pequeño incidente, Él nos muestra que Él no quiere tener relación con el pecado. El alcohol es sinónimo de pecado y vemos cómo Él buscaba saciar su sed. Sed de Dios tenía Él. Y cada vez que hablamos de sed de agua me viene a la mente una persona de la Biblia. Tal vez es la misma que a ustedes se le puede venir a la mente, la mujer samaritana. La historia la encontramos en San Juan 4. Vamos a leer simplemente un par de versículos de allí. El 7 nos dice que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se sentó,
porque dice que estaba cansado. Aquí vemos que Jesús en esos momentos era un Jesús humano, porque si fuera Dios, Dios no se cansa, es todopoderoso. Y acá vemos a la mujer samaritana. La mujer samaritana es muy parecida a cada uno de nosotros, a cómo cada uno de nosotros nos movemos en este mundo. Era una mujer que buscaba ser feliz. Y vemos que ella lo intentó muchas veces. Vemos que se casó una vez, fracasó en el matrimonio, se volvió a casar y dice la palabra de Dios que 5 veces lo intentó. Ella siempre buscando algo distinto, algo que ella no podía encontrar en ningún lado, que no podía sentirlo, estaba como que hay algo vacío que no podía llenar con nada. Por eso ella seguía intentando, seguía probando. Por eso también era mal vista en el lugar. Por eso iba al mediodía a buscar agua al pozo y no en otro horario. Porque en esa hora era imposible salir de las casas por el calor que hacía. Pero ella lo hacía porque necesitaba ir a buscar agua. Un agua que ella todos los días tenía que ir a buscar porque se le acababa. Se parece mucho a nuestra vida moderna. Muchas veces muchas personas dicen, ¿qué es vivir? Si no levantarme, ir a trabajar, comer, volver, dormir. ¿Con qué llenar nuestra vida? Otros piensan que tal vez si yo tuviera un poco más de dinero, mis problemas se solucionarían y mi vida sería la más feliz del mundo. Pero sabemos que luego que llegan a ese lugar, si es que lo llegan, se dan cuenta de que todavía siguen vacíos, de que todavía falta algo que pueda llenar sus vidas, algo que los pueda satisfacer. Me recuerda el incidente de la Segunda Guerra Mundial, donde miles y miles de soldados morían en los buques en alta mar, porque se les había acabado el agua. ¡Qué paradoja! Morir de sed rodeado de millones y millones de litros de agua. Pensar que esa agua es la agua que nos provee el mundo generalmente. Es un agua que no me satisface. En verdad, me provoca mayor sed si la tomo. Es la única agua que nos satisface. Es el agua que nos provee nuestro Señor. Miremos a esa cruz donde Jesús murió. Contemplemos a Jesús, pero contemplemos ese rostro cansado, tal vez sangrante, pero con una mirada de amor, con una mirada brillante que te dice, aquí estoy, aunque hagas lo que hagas, yo te voy a seguir amando. Por eso estoy dando la vida por ti en estos momentos. Quiero Dios que podamos cada día poder disponer del tiempo, de las ganas para poder seguir alimentándonos de esa palabra de Dios, de esa agua que Él quiere darnos día a día a través de su palabra. Llegamos a la 6ª frase, palabra de victoria. Ahí encontramos el versículo de San Juan 19:30. Guido nos los va a estar leyendo. Vimos que la primera palabra de Jesús fue dirigida a su Padre, a favor de todos. La segunda fue dirigida a una persona, al ladrón que estaba en la cruz. La tercera a 2 personas, a su madre y al discípulo amado. La cuarta, como dijimos, era una oración, la dirigió a su Padre. La quinta, para él mismo. La sexta, que es la que estamos viendo ahora, tiene una doble función. Se la dirige a su Padre, pero a la vez nos la dirige a nosotros. Veamos por qué. Porque este consumado es
no solamente se lo estaba diciendo a su Padre, sino que también nos está pidiendo a nosotros ese consumado es. Él tenía 33 años y había podido decir consumado es. Había podido terminar con la obra que él había venido a hacer en esta tierra. Él había cumplido la misión que le había encargado su Padre. Ya no tenía más que predicar, ya no tenía más que sanar, ni multiplicar panes ni peces. Su misión ya estaba completa. Estaba terminándola en esos momentos, cargar con los pecados de la humanidad y entregar su espíritu a Dios. Pero también es hacia nosotros, porque también quiere que nosotros, de una vez por todas, podamos decir consumado es. Que podamos abrir nuestro corazón de par en par y decirle, Señor, quiero que tú lo tomes de una vez por todas y mores en él. Estamos en abril. Seguramente en diciembre o principios de enero hicimos muchos proyectos, muchos planes. Nos prometimos y le prometimos a Dios muchas cosas. Tal vez le prometimos hacer el año bíblico, leer Reavivados por su palabra, estudiar la escuela sabática, venir a la iglesia a las reuniones, apoyar los grupos pequeños que hay en la iglesia o el nuevo proyecto de Morón Sur. No sé cuál habrá sido tu proyecto, pero ¿cómo estamos hoy, abril? A un par de meses nada más. ¿Podemos decir como Jesús, consumado es, estoy de 10 o nos está costando? Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos dejó en esta tierra. Jesús la había cumplido. Su misión había sido la que encontramos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les reitero, Jesús lo que empieza lo termina. Y Él quiere terminar lo que comenzó en cada una de nuestras vidas. Pablo ya lo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros esta buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere terminar esa obra que empezó un día en tu vida, pero solo lo va a poder hacer si nosotros se lo permitimos. Si de una vez por todas podemos decirle a nuestro Dios, consumado es mi corazón, te lo abro de par en par. Y llegamos a la última frase o a la última palabra de este sermón de la cruz. Palabra entrega. Encontramos el versículo en Lucas 23:46. Le pedimos a Gustavo si lo puede leer. Un detalle en este versículo. Generalmente, si una persona no está acostada, sino está parada, como en el caso de Jesús, ¿qué pasa cuando muere? Recién ahí agacha su cabeza. Vemos que acá en el caso de Jesús fue distinto. Él entregó voluntariamente su vida. Él inclinó su cabeza, entregó su vida en las manos de Dios y recién ahí murió. Estas palabras que Jesús pronunció son palabras de Dios, palabras que estaban ya en la Biblia, escritas. Estaba en un salmo, el Salmo 31, versículo 5, donde dice lo mismo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios tenía clara la misión que venía a hacer. Por eso en el mismo Getsemaní lo vemos escuchar decir, no sea como yo quiera, sino como tú. Y ya desde niño también lo podemos ver. ¿Se acuerdan cuando se había, entre comillas, perdido y los padres lo encuentran? ¿Qué les dice a sus padres? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ojalá podamos cada uno de nosotros tener esa misma predisposición que tenía Jesús de entrega, de saber la misión que tenemos como hijos de Dios en esta tierra,
de transmitir el mensaje de Él a todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Jesús tuvo que dejar todo por cada uno de nosotros. Dejó el cielo, dejó la compañía de su Padre, de los ángeles, dejó todo. ¿Qué haremos nosotros hoy? Estamos en Semana Santa, nos decía Juan. Estamos colaborando con algún grupo, estamos asistiendo aquí a las reuniones a la iglesia a las 19:30. Tenemos mucha tarea que hacer y el tiempo es corto. Y creo que todos podemos hacer algo. Tal vez lo primero que les voy a decir ahora es algo que creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, que es orar. Tal vez no tengamos el don de hablar, no tengamos el don de enseñar a otros de la palabra de Dios. Tal vez nos cueste mucho eso. Pero orar, todos tenemos ese don que Dios nos da, de poder dialogar con Él cara a cara y pedirle su ayuda. Y aquellos que puedan dar un paso más, bueno, sí, colaborar con algún grupo pequeño. Nos hablaba de 6 grupos, Juan. 6 grupos, no es poca cosa. Es verdad, podemos tener muchos más, pero empecemos aunque sea apoyando esos 6, para que Dios pueda... Y podamos nosotros decirle a Dios, consumado es nuestra misión aquí en Morón, que podamos terminar la obra que Él nos encomendó aquí. Y en tercer lugar, que también podamos ser agentes transmisores de ese amor, que podamos invitar a las personas, que podamos llevar a un amigo a participar de algunas de las reuniones. Y cuando digo llevar, lo digo literalmente, llevar. No pretendamos que una persona que nunca fue a un lugar donde se hable la palabra de Dios vaya por montos propios, le va a costar muchísimo. Él necesita de que yo esté al lado, de que yo pueda acompañarlo, por lo menos las primeras veces hasta que él pueda aprender el camino. Dios quiere terminar su obra en ti y en mí, pero quiere que nosotros le entreguemos por completo nuestro corazón a Él. Dios quiere que este sermón de la cruz nos ayude a vivir vidas más consagradas. En primer lugar, que podamos aprender a tener esa actitud de perdón hacia aquellos que tal vez nos hieren. En segundo lugar, que podamos reflejar en nuestras vidas a Jesús. Y que los demás puedan tener esa certeza, esa seguridad de que Jesús va a volver. Y nos está preparando ese lugar hermoso para que podamos pasar con Él la eternidad. En tercer lugar, que el Señor nos permita asumir ese primer campo misionero que es nuestra familia. Que no pongamos la excusa del tiempo. No tengo tiempo, tengo mucho que trabajar, no me alcanza el tiempo para mi familia. Paguemos ese costo, dediquemos tiempo, todavía estamos a tiempo. En cuarto lugar, que vayamos diariamente al pie de la cruz con la intención de comprender el costo de la salvación y las horribles consecuencias del pecado. Y en quinto lugar, que en cada momento tenemos que sentir sed de esa palabra de Dios y de estar en comunión con Él a través de la oración. En sexto lugar, que entendamos que en medida que estemos dispuestos, el Espíritu Santo va a ir completando esa obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Y va a cambiar ese carácter y lo va a hacer parecido al de Jesús. Y en séptimo lugar, que permitamos cada día que Jesús nos moldee y aceptemos la voluntad de Él en toda circunstancia que nos toque vivir. En definitiva, que Dios nos ayude a vivir como Él murió. Amén.